Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Rondón Agudelo, mi asesor es Omar Javier García y mi proyecto educativo es actividades deportivas en clase de educación física para el control de estrés y emociones. La descripción de este proyecto está muy basada en lo que estamos viviendo en estos últimos años, de pandemia y de encierro preventivo. Con esto me refiero a que los niños están en sus casas sin tener un contacto social con sus compañeritos o teniendo clases como deben ser en las áreas del colegio, dando como resultado que ellos tengan algún tipo de emociones contrarias o adversas y generando un estrés en ellos, pudiendo ser un estrés bueno o pudiendo ser un estrés tóxico, que es lo que menos se recomienda para estos niños. La justificación del problema está muy encaminada hacia lo mismo que dije anteriormente, los problemas que este encierro puede generar en los niños a través de sus emociones o de su estrés que pueden manejar dentro de ellos, dando un resultado muy perjudicial para ellos, de manera que no tengan unas emociones estables, tengan problemas de relación con sus congéneres que están a su alrededor, que pueden ser sus padres, o llevándolos a un estrés que los puede marcar más psicológicamente de lo que pueden estar en estos momentos. El tipo de proyecto y la metodología que se va a manejar en esta investigación fue un proyecto investigativo, fue en teoría fundamentada para dar la respuesta a estas preguntas, a estas incógnitas que se generaron en el proyecto, y la metodología que se utilizó fue en encuestas para los padres y para los niños, para así resolver las preguntas y lo que queríamos responder sobre esto. La pregunta investigativa: ¿cómo la práctica en la educación física es una estrategia en los cambios emocionales y estrés en los niños de la institución educativa Santa Luisa de Marillac? Como ya se había dicho anteriormente, esta fue la pregunta que se basó sobre los antecedentes y la descripción del problema que tuvimos anteriormente. Los objetivos: identificar mediante la clase de educación física una mejoría en el estrés y en las emociones de los niños de la institución Santa Luisa de Marillac. Reconocer cuáles son los niveles de estrés que los estudiantes manejan y analizar los factores en los cuales los estudiantes tienen más posibilidades de sufrir estrés y tener bajones emocionales. El marco teórico. Como siempre, tenemos los antecedentes de lo que ha pasado en pandemia, de que esto nos ha llevado a encerrarnos, a estar un poco más en nuestras familias, pero teniendo un poco menos de desarrollo social frente a lo que tenemos siempre. Estableciendo esto como una medida de protección, pero esto conllevando a tener bajones emocionales o llevar un poco más de estrés, que es lo que nos lleva a tener diferentes dificultades a lo largo de nuestro convivir. También esto está muy basado en una investigación anterior de Mustard Tremblay, que muestra la relación entre el sano desarrollo biológico en la primera infancia y la buena salud física y mental para el inicio de la vida escolar. O sea, el buen desarrollo motriz y psicológico es muy importante para el desarrollo cognitivo y fundamental de toda la vida de una persona. Esto también se le puede llamar como estrés tóxico, que este estrés tóxico puede perjudicar para la vida cotidiana de todos. El rastreo de antecedentes tuve como priorización o como antecedentes primarios estos que podemos observar acá: Convención sobre los Derechos del Niño, la Infancia Contemporánea, Atención Integral Prosperidad para la Primera Infancia, Código de Infancia y Adolescencia y Estrés Tóxico y su impacto. Todo esto con el fin de rastrear, identificar este problema y poderlo abordar de esta manera para dar una respuesta a toda esta pregunta. Estos son los tipos de encuesta que utilicé para hacer las preguntas para los niños. Como dije anteriormente, tuve dos encuestas, una para los niños, otra para los padres, las cuales eran las mismas preguntas, solo variaba en su forma de expresarse hacia ellos. Como pueden observar, acá tenemos las preguntas para los niños, acá tenemos las preguntas para los padres. Todas estas preguntas fueron basadas en las experiencias vividas en las clases normalmente que se daban que daba en la institución.
Quise tomar como referencia para las respuestas el siempre, casi siempre, a veces casi nunca y nunca, ya que estas dan una perspectiva más amplia de lo que ellos quisieran resolver y contestar frente a todo esto. El asentimiento informado es algo muy importante, ya que como son niños tan pequeños necesitaba tener un asentimiento para que los niños supieran qué se iba a hacer, los padres también supieran qué se iba a hacer y dieran el permiso para poder seguir con esta investigación. Como siempre, esto se envió junto a los formularios, en el cual, como se puede observar, se decía que si aceptaban firmar estas encuestas, desarrollar las encuestas y firmar este asentimiento, podían seguir con el proyecto. Las respuestas como tal, la información que recolecté frente a esto. Cada pregunta, como dije, tenía varias respuestas y cada niño y cada padre respondía frente a esta. La primera pregunta, ¿ha sentido alguna emoción negativa en los últimos días? Se puede inferir y se puede observar, tanto como en los niños como en los padres, ninguno había tenido una emoción negativa antes de comenzar estas encuestas o antes de comenzar las clases de educación física, que era como tal lo que yo buscaba expresar con esto. Los niños y los padres siempre sentían que estaban muy bien, que no tenían emociones negativas, no estaban tan mal como uno supondría después de tanto tiempo de encierro. Esto lo pudimos observar también en las clases, ya que el estado de ánimo de los niños siempre era alegre, efusivo y siempre estaban dispuestos para las clases. La pregunta 2, ¿ha sentido algo de estrés en los últimos días o en estos últimos días? Como podemos observar, tanto los padres como los niños dan respuesta de que no sienten un estrés como tal, no sienten algo malo frente a estar en este encierro o de estar recibiendo las clases virtuales. Esto es muy provechoso, ya que nos da a entender de que los niños, a pesar de todo lo que ha pasado, están conscientes y están felices estando en sus casas, recibiendo las clases virtuales. ¿Has sentido la necesidad de hablar con tus papás sobre lo que sientes? Esta pregunta era ya muy importante, ya que los niños, a pesar de que sus padres son muy acercados, son muy cercanos, ellos podían expresar lo que sentían sobre ellos, sobre lo mal que se sentían por alguna emoción, por sentir algo de estrés frente a lo que está pasando normalmente a nuestro alrededor. Como podemos observar, ellos no sienten un estrés o no sienten la necesidad de hablar con los papás. ¿Has sentido la necesidad de hablar con tu profesor sobre lo que has sentido últimamente? Al igual que la pregunta anterior, se buscaba como una respuesta de que de pronto no se sentían cómodos hablando con los padres, pero sí de pronto con sus profesores. Esto nos da a entender de que no han sentido ninguna emoción negativa, ni no han estado estresados, ni han tenido algún problema frente a esto que ha ocasionado. Esperas la clase de educación física con ansias para ver alguna mejoría en tu hijo en la semana. Como podemos observar, siempre están buscando la clase de educación física para tener un desestrés o una salida hacia otro tipo de estudio. Como podemos observar, ellos siempre están buscando que siempre esté la clase de educación física para ayudarse, para así poder ver más allá, para relajarse de las clases cotidianas. ¿Has sentido algún cambio en tus emociones después de realizar la clase de educación física? Esta pregunta es muy importante, ya que tanto los niños como los padres sienten que mejoran sus emociones, se sienten más alegres o se sienten más cansados o sienten alguna diferencia después de la clase de educación física, esto dándonos una respuesta muy positiva hacia lo que nosotros estábamos buscando con este proyecto educativo. ¿Has sentido una disminución de tu estrés después de realizar la clase de educación física? Esta también es muy importante para el proyecto educativo, ya que después de realizar la clase de educación física, sienten una disminución de estrés, aunque sea muy poca la que sientan, la que tengan como estrés, sienten una disminución de esto, dando así resultados positivos para un mejor desarrollo de los niños. Y así reduciéndoles toda esa carga de estrés tóxico y emocional que pueden cargar, que pueden solventar ellos o tener ellos después de realizar todas las clases comunes y estar siempre en sus casas. ¿Te sientes mucho mejor después de realizar la clase de educación física? Esta también es muy importante, ya que nos muestra que después de realizar la clase de educación física, los niños se sienten mucho mejor respecto a lo que estaban sintiendo antes. Como dije anteriormente, puede ser que no sea muy alto lo que sientan, puede ser que las emociones no sean muy bajitas, que sientan mucho estrés,
pero de por sí esto nos indica que sí sienten algo de estrés o de emociones negativas antes de la clase y después de esta se sienten muchísimo mejor, se sienten mucho más activos, se sienten mucho más felices. Es mucho mejor la respuesta hacia ellos después de la clase de educación física. ¿Sientes una mejor relación con tus padres después de realizar la clase de educación física o con tu familia? Esta también es muy importante, ya que nos da a entender de que a pesar de, como dijimos antes, la clase de educación física influye en estas emociones, así sea que tengan poquitas o muy poco estrés o muy pocas emociones negativas, pueden que sientan alguna emoción negativa o un estrés un poco bajo, pero después de la clase de educación física se sienten muchísimo mejor, que se integran más con su familia, ya que la clase de educación física el padre está acompañando a su hijo para realizarla y para realizarla todas las actividades que son propuestas en ella. Esto también da a entender de que los padres también sienten que la clase de educación física es una parte integral y de importancia para el desarrollo de sus hijos, sin importar la edad que tengan. Con esto también nos da a entender de que los niños se sienten muchísimo mejor y van a ir mejorando sus relaciones. ¿Sientes que te hace falta la clase de educación física para estar mejor cada semana? Estas respuestas fueron muchísimo más importantes, ya que con esto pudimos dar unas conclusiones muy adecuadas para nuestro proyecto investigativo. Todas estas respuestas nos indican que la clase de educación física es un pilar fundamental en el desarrollo de todos los niños. A pesar de que también las otras clases son muy importantes, podemos observar que la clase de educación física es el pilar fundamental, la base de todo esto para un desarrollo psicomotor y emocional para todos los niños, igual que para los padres. Ellos ven que sus niños van mejorando conforme van pasando las clases y se sienten muchísimo mejor. Esto nos da a entender muchas cosas de que la educación física debe ser tomada muchísimo más en cuenta en las instituciones para el mejor desarrollo de sus niños. En conclusión, podemos observar que el desarrollo del niño va muy arraigado a lo que es la actividad física, la educación física como tal, ayudando esto al desarrollo motor, psíquico, todos estos desarrollos que conllevan a a un buen desenvolvimiento social y todo esto hacia futuro, hacia los niños o cuando ya se es adulto. La educación física como pilar fundamental, como está diciendo antes, de la educación infantil, ya que a pesar de que, como dije antes, se necesitan todas las clases, esta puede conllevar un poquito en cada clase. Por ejemplo, dar una clase de matemáticas haciendo algo de actividad para así mejorar el acercamiento y la aceptación del conocimiento hacia los niños, ayudándolos a mejorar la concentración y todo esto. Como tal, la conclusión del estrés y las emociones, que era lo que estaba basado mi proyecto educativo, mi proyecto investigativo, esto nos da a entender de que la educación física es parte fundamental para el desarrollo psicomotor de todos los niños. Esto mejorando a que cada día estén muchísimo más alegres. Esto nos ayuda a entender de que la educación física es una parte fundamental. El estado de ánimo va muy arraigado a esto. Como todos sabemos, las emociones y el estrés se pueden reducir muchísimo haciendo alguna actividad física, descansando de alguna forma de lo que se hace cotidianamente, realizando otra actividad, sea física. El estrés tóxico, como decía anteriormente, este es una parte muy mala hacia los niños. Con la educación física se pudo observar en esta investigación que este estrés rebaja muchísimo, dando mejores relaciones intra y extrapersonales, dando la relación que tenga mejor con los papás, que estén mejor con sus abuelos, además de que en la clase de educación física se propicia que los niños puedan interactuar entre ellos, mientras se va descansando de las actividades o mientras se va cuadrando para la llegada de todos, ellos pueden ir hablando entre ellos y así estar más tranquilos. Y el desarrollo psicomotor, como siempre se ha dicho, es el desarrollo que más se puede impulsar con la educación física, gracias a esta. La recomendación que yo pude encontrar y lo que se puede observar más en esto es que la educación física debe ser un pilar fundamental en la educación de todos los niños. Siempre se debe incentivar hacia la actividad física y hacia mejorar las relaciones y todo esto junto a ellos. ¿Cómo me hago explicar de que la educación física va a estar siempre presente y fundamentada en el desarrollo de todos los niños para su mejoramiento?
Es muy importante que estas clases no se quiten de la malla curricular y antes sí se puede dar más clases sobre estas, dar más actividad física, más recreación hacia los niños y todo esto. Esta es la bibliografía que pudimos observar y que tomamos algunas. Y muchísimas gracias, que estén muy bien y muchísimas gracias por su atención.